Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Microtrack. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Tercer bloque de Impacto Económico. Acordate que en el restaurante Vive del Hotel Hilton Garden Inn Neuquén podés disfrutar del almuerzo ejecutivo, un menú que varía todos los días y no es necesario que seas huésped para disfrutar de este almuerzo ejecutivo que ofrece el Hotel Hilton Garden Inn en su restaurante Vive. Es hora de entender que el capitalismo no ha dado buenos resultados, es el planteo que hizo el presidente Alberto Fernández en un foro económico con la autocracia rusa. ¿Será así? La importancia de debatir las ideas, de escuchar distintos enfoques y de clarificar cuál es la estrategia, cuál es el sistema social más adecuado para el desarrollo económico, lo vamos a analizar con Juan Manuel Morales, magíster en economía. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría comenzar con una definición, porque muchas veces, quizás coincidas, se hablan de distintos temas, de distintos conceptos, sin tener en claro a qué nos referimos. ¿Qué es el capitalismo o la libertad económica o la economía de mercado? ¿Qué definición podríamos dar? Bien, como vos lo has dicho, capitalismo hace referencia a la libertad económica y libertad económica es libre mercado. Entonces, lo más importante es definir qué es el mercado, ¿no? Claro. Claro. Podríamos definir mercado como un proceso de cooperación social mediante el cual, a partir de las valoraciones subjetivas de las personas, y se intercambian bienes y servicios, de esos intercambios surgen precios y los precios dan información sobre cómo asignar recursos escasos a los fines más valorados. Ahora, para profundizar un poco, ¿no? ¿Por qué digo que es un proceso de cooperación social? Porque siempre que hay un intercambio voluntario entre personas o entre dos partes, ambas partes salen beneficiadas. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo sed y estoy por el centro y quiero ir a un kiosco, selecciono una bebida, le pregunto el precio del kiosquero me dice, no sé, 50 pesos. Bueno, yo hago la transacción, quiere decir que yo me beneficio porque yo valoro más la bebida que el kiosquero tiene para venderme que los 50 pesos que tengo en el bolsillo, y el kiosquero valora más mis 50 pesos que la bebida que tiene en la heladera. Ambas partes nos beneficiamos, ¿no? A partir de aquí sale un precio. El precio es un registro histórico, ¿no? Y este precio da información a los oferentes, donde dicen, bueno, en Neuquén tal bebida tiene un precio de 50 pesos, entonces tenemos información sobre cuánto vender, cómo venderlo, cómo producirlo, y a su vez a los consumidores para que tomen decisiones sobre cómo gastar su dinero, ¿no? Claro. Esto genera un círculo virtuoso de competencia donde cada vez la gente se esfuerza más para servir al prójimo con mejores bienes y mejores servicios a mejores precios, ¿no? Sí. Y esto es un poco lo que ha pasado en el mundo en los últimos 250 años y ha dado un boom de riqueza fenomenal para la humanidad, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, pensemos cómo ha aumentado la expectativa de vida de 200 años para acá. Mira, hace 200 años, tenía el dato justo, hace 200 años ni en el país más desarrollado, podemos hablar de Francia, Inglaterra en aquel entonces, 1800, en ninguno de esos países la esperanza de vida superaba los 40 años. Hoy en esos países la esperanza de vida es de más de 86 años, o sea, se ha más que duplicado, y la esperanza de vida promedio hoy es de 73 años más o menos. O sea, tanto los países, los más pobres, también han aumentado su esperanza de vida. O sea, todos hemos mejorado, lo que pasa es que algunos lo hacen a más ritmo que otros, ¿no? Claro, en función de qué sistema social es el que permite una mayor libertad para desplegar la capacidad creadora de cada uno, ¿no? Porque lo central del capitalismo o de la libertad económica justamente es la libertad. Exactamente. Y ahí me parece que es
digamos, lo más preocupante en cuanto a la ignorancia del presidente cuando critica el capitalismo, ¿no? Porque para que haya capitalismo y para que haya el proceso este de mercado que nosotros describíamos, vos necesitas derechos de propiedad y necesitas libertad económica. O sea, derechos de propiedad, ¿por qué? Porque cuando vos haces intercambio, vos lo que estás intercambiando es derecho de propiedad. Claro, Es decir, la bebida que me vende el kiosquero tiene que ser de él y después pasa a ser mía y yo la uso como yo quiero. Y el dinero que yo le pago al kiosquero, él después lo gasta como quiere. O sea, tiene que haber derechos de propiedad. Nadie puede vender lo que nos dé uno. Y después cada uno tiene el derecho a transaccionar con quien claro. quiera. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, cuando el presidente critica el capitalismo, lo que está haciendo es criticar estas instituciones que son la base de la sociedad capitalista. O sea, Claro. la base de la sociedad como la conocemos hoy. Ahora, si nosotros nos vamos al extremo, ¿cómo sería una sociedad sin propiedad privada y sin libertad económica? Esa sería una sociedad comunista. Un modelo que fracasó en el mundo por la pobreza, porque es el único modelo donde se ponen barreras para que la gente no escape en vez de que para que no entre. Claro. ¿No? En Cuba hay gente que prefiere arriesgarse a hacer comida por un tiburón con tal de tener la posibilidad de vivir en un país Claro. libre. Sí, sí, pensemos el caso de Venezuela. o de En los Venezuela. últimos 20 años, 8 millones de personas se fueron de Venezuela. Sí, sí, vota con los pies, ¿no? Claro. La distribución... O sea, se van, claro, donde creen que pueden estar mejor. Claro, el comunismo es la distribución igualitaria de la pobreza. Ahora, bueno, estamos en esa sintonía. Ahora, ¿cuál es el problema respecto al comunismo? Es que, digamos, siempre avanza sobre los derechos individuales, ¿no? ¿Cuáles serían los derechos individuales? El derecho a la vida, porque si pensás distinto te mato, y si no te podés morir de hambre. El derecho a la propiedad, todo lo tuyo pasa a ser del Estado, y el derecho a la libertad económica y a la libertad civil, ¿no? Es decir, si vos no pensás como yo, te persigo. Claro. Si vos tenés determinada orientación sexual, te persigo. No hay libertad de prensa. Entonces, es un sistema que no solamente ha dado pésimos resultados desde lo empírico, Sí, desde la producción de bienes. desde la digamos, producción claro, de bienes, claro. desde el bienestar, sino que ha dado, digamos, pésimos resultados, o mejor dicho, que atenta contra las libertades de las personas y contra los derechos humanos. Sí, sí. Bueno, otra evidencia es la China de Mao. El comunismo de Mao, millones de personas murieron de hambre. Exactamente. Porque a un grupo de burócratas se le ocurrió que era mejor producir bienes industriales en lugar de alimentos. Exacto. Y pasaba lo mismo en la Unión Soviética con las colas para comprar pan, ¿no? Exacto, sí. Más de, digamos, hay un libro que se llama El libro negro del comunismo, y lo que recopila, digamos, es que el comunismo mató más o menos 150 millones de personas, Sí, ¿no? claro. Por persecución, pero de hambre también. Claro, O sea, lo que claro. demuestra que el modelo es un error. Sí, sí. Ahora, lo que es un tema interesante de análisis es cómo, a pesar de esta evidencia, de los hechos, hay gente que sigue creyendo en estas ideas, ¿no? Bueno, esto es una locura. Y más que nada con esta pandemia, porque lo que ha generado, todo el mundo dice, sí, esto ensanchó una brecha entre países ricos, entre países pobres. Sí, ensanchó la brecha entre los países capitalistas y los países que les falta capital. Ensanchó la brecha entre los países Claro. libres y los países menos libres. Los países libres vacunan, cayeron menos en términos económicos y se recuperan más rápido. Los países menos libres y los que les falta capital han caído más, no vacunan y les va a costar muchísimo más recuperarse. Fíjate vos, hay un índice que se llama Índice de Libertad Económica, que hace la Heritage Foundation, digamos, y rankea todos los países del mundo en cuestiones de, bueno, funcionamiento de la justicia, de la democracia, libertad económica, Derecho de propiedad. derechos de propiedad, acceso a financiamiento, bueno, Presión impositiva. presión impositiva, calidad de gobierno. Bueno, los 5 países que están en el top serían Singapur, Nueva Zelanda, Canadá, Taiwán y algunos Corea más del que Sur, Estados Suiza, Unidos, Irlanda. claro. ¿No? Esos son los países que, fíjate, el desempeño que han tenido. Yo justamente antes de venir acá leía, Nueva Zelanda hace 100 días que no tiene casos de COVID. ¿No? Argentina dentro de este ranking está en el puesto 148 de 170 y pico países que están rankeados, ¿no? ¿Cuáles son nuestros vecinos en la lista? Bueno, Sierra Leona, Afganistán, Pakistán, Ecuador y Mozambique, ¿no? Entonces, Países claro, con libertad económica muy baja. muy baja, similar a la Argentina, digamos, en este ranking. Economías reprimidas. Economías reprimidas. Ahora, ¿qué es lo que te dice este índice? Que los países más libres, el PIB per cápita promedio es de $71.000. El PIB per cápita promedio en los países menos libres es de entre 6 y $7.000, o sea, 10 veces menos. La diferencia.
¿Qué otra cosa nos dice muy interesante? En los últimos 25 años los países que han ganado libertades económicas crecen a un promedio anual del 2,7%, mientras que los países que pierden libertades económicas crecen a un promedio anual del 1,6%. Claro. O sea, crecen un punto porcentual menos en promedio por año que los países más libres. Y ahí, en países que crecen, que están creciendo por mayor libertad económica, tenés algunos países de África, ¿no? O sea, esto Sí. no es una cuestión de que funciona en ciertos países y en otros no. Cuando a las personas les das libertad, generás incentivos para producir, para generar riqueza, Exactamente. que es la única forma de disminuir la pobreza, Sí, bueno, Argentina es uno de los países que más cayó en el ranking en el último del 2021. en libertad económica. En libertad Claro. económica. Y después tenés países africanos como Botsuana, que tienen hoy en día un PBI per cápita de $9.000 similar a Argentina. Claro, O sea, claro. países que han mejorado muchísimo los últimos Claro, años. acá hay un tema interesantísimo y es que, bueno, conocemos el potencial que tienen las pymes en generación de empleo, en contribuir al Producto Bruto. Ahora, los problemas que tienen las pymes son derivados de la intervención del Estado en la economía. Sí, exactamente. Presión impositiva, regulación laboral, impuestos al trabajo, falta de respeto a la propiedad privada, las trabas que tenés, por ejemplo, para importar. Exactamente. Un repuesto, un insumo, que le tenés que pedir permiso a un burócrata, que además genera posibilidades de corrupción. O sea, Sí. por eso las pymes tienen que pedir libertad económica. El Sí. empresario pyme tiene que plantear todo lo que podría hacer para generar empleo, para invertir, y para eso necesita libertad, que no lo maten con impuestos. Exactamente. Y una moneda sana, ¿no? Sí. Y la arrogancia de muchos dirigentes políticos que les entienden que ellos le tienen que decir a la gente qué es lo que tiene que vender, cómo tiene que Claro, vender, cómo tiene que claro. producir, qué precios. Cuando los que están en la trinchera son el empresario, y el empresario no estamos hablando de grandes, estamos Sí, hablando sí. de un kiosquero, de un verdulero, de un comerciante. Esos también Sí, son sí. verdaderos empresarios. El que pone un carrito de panchos en la calle necesita incentivos, que se respete su propiedad, que no lo asalten, por ejemplo, para poder vender. O sea, la libertad incita a la naturaleza humana Exactamente, y que se respete el proyecto de vida de cada uno. exactamente. Pero el fundamento ético yo creo que es algo importante, porque además de producir resultados positivos en términos de generación de riqueza, la ética de respetar la libertad y el proyecto de vida de cada uno, ¿no? O sea, que cada uno haga lo que quiera, excepto lesionar bienes de terceros. Exacto, sí. Bueno, incluso ese es el propio origen del Estado. O sea, ¿para qué surge el Estado? Para defender los derechos individuales de las personas, y el Estado de Derecho para que el derecho defienda las libertades individuales frente al Estado, Claro. ¿no? Cuando el Estado avanza sobre Claro, claro. Y los países que tienen que defienden mejor los derechos individuales son los que mejor les va, que son los que tienen más libertad económica. Claro. ¿No? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, por eso el kirchnerismo ataca a la República, porque la República es división de poderes y esa división de poderes es otro de los límites al poder de los gobernantes, ¿no? Entonces, Exactamente, el kirchnerismo sí. no quiere límites, para ejercer su poder cuestiona la democracia liberal. Sí, el kirchnerismo es un clásico ejemplo de populismo de izquierda. Claro. ¿No? El populismo siempre gana por las elecciones, Claro. pero después se arroga una falsa representatividad porque Claro. después falsea las elecciones, por ejemplo, con Maduro, y lo que hace son, una vez que llega, dilapida todas las instituciones para que no llegue más nadie y se perpetúan en el poder. Sí. Pero nunca dejan de celebrar elecciones, ¿no? Claro, Siempre sí, sí. simulan como que hay democracia, simulan una validación del pueblo. Y bueno, me parece que ese es el proyecto que tiene este gobierno. Eso en nombre del pueblo, ¿no? Siempre. Claro, por eso es Yo soy el populismo, ¿no? El defensor, pueblo claro. es la gente que yo apunto y el resto es el Claro. antipueblo. Por eso la importancia de la libertad económica y de entender qué funciona y qué no funciona, para que la sociedad civil entienda si le están proponiendo algo coherente o le están vendiendo espejitos de colores, ¿no? Sí, totalmente. O le están vendiendo un producto falso. Sí, y hay muchísimos datos en todos los sentidos. Mirá, hay un gran libro que se lo recomiendo a la gente, creo que vos lo tenés, se llama Grandes Avances de la Humanidad. Es un libro medio verdecito que tiene una carita sonriente. Ah, el de Norberg. De Norberg, sí. Sí. Bueno, y tiene datos muy interesantes. Por ejemplo, lo que dice es que entre 1961 y 2009, o sea, ahora, la producción de alimentos creció 300%, y mientras que las tierras cultivadas crecieron 12%.
¿no? Si se hubiese mantenido, digamos, la productividad de 1961 constante, para producir 300 veces más de alimentos se hubiesen necesitado tierras cultivadas por 3.000 millones de hectáreas más. Eso abarcaría todo lo que es Estados Unidos, China y Canadá, ¿no? Digamos, hasta la libertad económica cuida el ambiente. Los países que tienen más libertad económica, digamos, tienen menos contaminación. Claro, porque la mayor productividad permitió producir más en el mismo o menos superficie. Exactamente, ¿no? Y el boom de la población, que digamos, el ser humano estará en la Tierra hace 180.000 años, tardó eso en llegar a los 1.000 millones de habitantes, en el 1800. Claro. A partir de ahí la población se multiplicó por 7 veces y medio. Sí, sí. ¿No? Y eso porque la gente vivía más. Esto es porque estas ideas del capitalismo, del libre mercado, son las que empezaron a dominar en el mundo. Bueno, ahora es una batalla nuestra también mantener esas ideas que funcionaron y no retroceder. Sí. Porque también te encontrás países en donde hay un retroceso, ¿no? Bueno, a pesar de los buenos resultados económicos, más allá de las mejoras que... Sí, y más en Latinoamérica. Fíjate lo que pasó en Chile, en Perú, en Argentina. Un tema para cerrar, cortito. En los países donde hay más libertad económica, más capitalismo, hay menos desigualdades, ¿no? Es un tema para menos otra desigualdad mesa. Y menos pobres. Y menos, La pobreza promedio multidimensional. Multidimensional. En los países menos libres es del 35% y los países más libres es del 8%. Claro. ¿No? Otro promedio. Dato concreto, ¿no? Dato concreto, sí. Juanma, muy útil tu aporte, como siempre. Bueno, gracias, Dani. Continuaremos en breve. Pausa y último bloque, ya venimos. La forma de contratar y buscar empleo cambió. Hoy más que nunca necesitamos que se crucen esos dos mundos, porque cuando eso ocurre, se construye progreso. Si tu empresa necesita contratar personal o si te encontrás en búsqueda de trabajo, podemos ayudarte. Sánchez Salas, Recursos Humanos. Visita nuestro portal de empleo www.estudiosánchezsalas.com.ar. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros.